¿Sabías que junto a la Ciudad de México existe un campo volcánico con más de 200 volcanes? Esta es la Sierra del Chichinautzin, la frontera natural entre el estado de Morelos y la capital del país. Subimos al punto más alto del volcán principal a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y como en un viaje al centro de la Tierra, nos adentramos a uno de los impresionantes túneles de lava que conforman uno de los mayores sistemas de cavidades volcánicas conocidos en México. Para comprender la dimensión de que una de las ciudades más pobladas del planeta esté rodeada por volcanes, nos acercamos a la máxima casa de estudios. En la UNAM, nos recibió una especialista vulcanóloga del Instituto de Geología. Soy Marie Noël Guilbault y soy investigadora titular B del Departamento de Vulcanología en el Instituto de Geofísica, aquí en la UNAM. Un volcán es un lugar donde surge material fundido desde el interior de la Tierra. De hecho, es más un escape de calor. La Tierra tiene mucho calor dentro, tiene calor desde su formación, que está liberado de esta forma. Entonces diría que es más como si la Tierra sudara. Sí, es más así, de hecho está perdiendo calor. Entra en fusiones el manto, es la parte intermedia del planeta que bajo ciertas condiciones se empieza a fundir parcialmente. Este material, como es menos denso, más ligero, va a subir hacia la superficie. La mayoría de este material se queda atrapado en la corteza, pero de manera un poco circunstancial llega a la superficie. Y cuando llega a la superficie se forma un volcán. Para iniciar la travesía a la cumbre del volcán Chichinautzin nos dirigimos al sur de la ciudad, una de las zonas que aún logra resguardar destellos de su naturaleza original. Estamos todavía en Ciudad de México, estamos en la alcaldía Tlalpan, la alcaldía más grande y con mayor área de suelo de conservación. Aquí a nuestra derecha nos acompaña la Ajusco y nos dirigimos hacia la zona de los pueblos originarios del sur. Desde hace más de 500 años aquí siempre ha sido zona boscosa. Algunos de los pueblos que vamos a atravesar son precisamente Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, la Magdalena Pletatlalco, Xicalco, San Miguel Topilejo. Hay algunos registros que nos hablan de que estos pueblos tienen inclusive su escudo de armas, ya que en la época de la conquista pues ayudaron a Cortés a conquistar. Entonces, en retribución o en pago, pues les otorgan su escudo de armas. Aquí en la zona del Ajusco vamos a tener también diversos vestigios arqueológicos. Se han hecho estudios de arqueología de alta montaña y en la parte alta se han encontrado ofrendas, diversas piezas arqueológicas. Y también la zona baja, hay una zona casi desconocida que es una pirámide enterrada prácticamente por la tierra que le llaman la pirámide de Tequipa, donde también nos habla pues de el pasado ancestral de este lugar. Vamos a tomar dirección hacia Morelos y en un ratito estaremos ya a las faldas del señor que quema, el Chichinautzin. Conforme nos acercamos a las faldas del Chichinautzin, vemos el vergel de campos fértiles bendecidos por las tierras volcánicas. Me da curiosidad que aquí el grano de la cebada, o sea la espiga, es muchísimo más grande que la que estoy acostumbrado a ver en España. Y también el tallo es súper alto, o sea, mira a la altura a la que estamos en el coche. Es una locura la densidad que hay en el campo de cebada. El camino de terracería es retador, por lo que se necesita una 4x4. Y lo más importante es ir con guías locales como los de Ajusco Explore y Casa Chitle, quienes practican turismo sustentable en las montañas y volcanes de México. Ya vamos llegando después de 40 minutos andar en terracería y pasando pueblos originarios. Tenemos un paisaje que parece una pintura de Velasco, entre los volcanes y la fertilidad. Estamos por adentrarnos al corredor biológico Chichinautzin y lo primero de lo que nos podemos percatar es la presencia de estos campos agrícolas. México es uno de los países más grandes del mundo en términos de territorio.
La cosa es que buena parte de este territorio en realidad no está habitado. Más del 50% de los mexicanos viven en una pequeña franja que está en el centro del país. Si ustedes observan un mapa, en la parte norte vamos a observar un color arena, porque son ecosistemas desérticos y semidesérticos. Debajo de esta franja están las impresionantes, imponentes y bellísimas selvas, por ejemplo la Gran Selva Maya. Uno podría asumir que sería mucho más fácil crecer cultivos en unas zonas tan biodiversas como son las del sur del país. La cosa es que no es así, porque todos estos nutrientes están concentrados por encima del suelo. Entonces, cuando se quita toda esa biomasa para sembrar plantas, esos nutrientes se fueron con todo lo que quitaste. Pero se crea una franja. Es una zona a la que frecuentemente se le llama la zona de ricitos de oro en cuanto a la posibilidad de sembrar cultivos, porque es el choque perfecto donde las condiciones de lo hostil y árido del norte y las cantidades enormes de nutrientes del sur chocan. Y la combinación de esto con la franja del eje neovolcánico crean un ambiente perfectísimo para crecer civilizaciones grandes como fue, por ejemplo, la Gran Tenochtitlán, que llegó a ser la ciudad más grande del planeta en su momento. La biodiversidad está asociada con zonas volcánicas, lo son ahí donde hay recargas de acuíferos, fertilizantes naturales. Sabemos porque desde mucho tiempo las personas, el hombre ha tenido campos agrícolas. Entonces sí es muy importante que las personas conozcan tanto sus beneficios como sus peligros. El hecho de que haya manantiales, son rocas muy permeables, eso es fundamental para la vida humana. Ya vamos a comenzar la caminata. Esto es la frontera, los límites de la alcaldía de Tlalpan con el estado de Morelos. Entonces la Sierra de Chichinautzin divide a estos dos estados, la Ciudad de México y Morelos. Vean acá cómo van, equipo, ¿listos? ¡Fuerza! ¡Listos! Comenzamos a las 10 de la mañana. Hoy está pronosticado en la tarde que va a llover, pero bueno, es el bosque y hay que estar preparados para todo. Y siempre venir con guías como Ajusco Explorer y Casa Xitle. La Sierra de Chichinautzin se encuentra en el corazón del eje volcánico transversal, el cinturón de volcanes que atraviesa todo México. El eje neovolcánico transversal, pues es esta zona volcánica que atraviesa el país de costa a costa, del Atlántico al Pacífico. Se calcula que abarca más de 1000 kilómetros. Los principales volcanes, las cimas más altas de México, se encuentra la Sierra del Chichinautzin, conformada por más de 200 conos. El día de hoy pues nos vamos a dirigir a conocer al volcán que le da precisamente nombre a esta sierra, el volcán Chichinautzin, donde alcanzaremos los 3420 metros aproximadamente. Súper lista, preparada, nos han dado el material necesario, ya venimos con las botas y el casco también. Y la verdad es que me siento muy tranquila y con muchas ganas de subir esos más de 3000 metros. Muy emocionada ya de conocer finalmente al Chichinautzin en persona y además con tan buena compañía de Jero y Andrea y todos ustedes. Nuestro biólogo Marcos Osaya viene con la esperanza de encontrar serpientes endémicas al eje volcánico. En esta zona hay 6 especies reportadas de serpientes de cascabel. México es, por mucho, el país con mayor diversidad de serpientes de este género, del género Crotalus. Tenemos 46 especies acá. Tenemos aquí un gancho herpetológico ligero. Cualquiera de las especies que podríamos encontrar sería una especie que jamás he visto. Las especies de cascabel que conozco son la cascabel totonaca, la cascabel de diamantes, Crotalus atrox, y la cascabel tamaulipeca de las rocas. En esta travesía vamos a encontrar diversos ecosistemas. Vamos a llegar a un bosque de pino encino, de coníferas, y luego finalmente también saldremos a estas partes de derrame, de lava, de este mar de lava que el volcán sacó, donde no va a haber presencia de árboles y va a estar mucho más expuesta la roca volcánica. Y ya nos vamos abriendo paso entre los pastizales que son típicos de la alta montaña. Vean estos zacatonales alpinos que se le llama. Y aquí tenemos a la tradicional Rosa de las Nieves. ¿Cómo vamos, equipo? Bien, bien. Vamos a empezar esta travesía al Chichinautzin. Jerónimo, nuestro guía, dice que Chichinautzin significa en náhuatl el señor que quema. Ya tenemos más de 20 años en el montañismo
conociendo esta Sierra Nevada, la Sierra del Chichinautzin. Ellos también tienen unas rutas increíbles por el Chitle, que forma parte de este corredor biológico de la Sierra de Chichinautzin. Son más de 200 volcanes los que se encuentran aquí. Casi todas las elevaciones que encontramos en el camino fueron volcanes. Estoy muy emocionado porque la verdad no me imaginaba que este lugar era tan bonito y tan cerca de la Ciudad de México. Estábamos solo a 40 minutos. El volcán Chichinautzin no cuenta con tantos estudios. Su edad geológica se considera que es bastante cercano al volcán Xitle. Aproximadamente 1800 años se calcula que tiene este volcán. Forma parte de este corredor llamado Corredor Biológico Chichinautzin, el cual pues une dos áreas naturales, que es Lagunas de Zempoala y el Teposteco, unidos por esta sierra volcánica. Este corredor fue creado en 1988 para la conservación de estos espacios. Barrera natural al urbanismo desenfrenado de las ciudades que los rodean. Y esta zona pues sirve como el gran captador y receptor de agua que va a alimentar tanto Ciudad de México como el estado de Morelos. Y justamente un corredor biológico tiene una función primordial para que las especies de animales puedan tener literalmente un corredor donde puedan caminar, donde puedan buscar más alimento. Muy importante para la biodiversidad del eje neovolcánico transversal. Vean, el sendero es como si estuviera pavimentado, pero en realidad es esta piedra volcánica. Aquí vemos la lava expuesta. Es preciosa. Podemos encontrar inclusive varios organismos viviendo sobre la roca volcánica, líquenes, musgos, helechos. Está siendo colonizada, ¿no? Y vamos de lo micro a lo macro, viviendo de la roca volcánica. Como ven, chicos, estas lenguas de magma ya habitándose con los líquenes y musgos. Estos líquenes, estos musgos, solamente surgen en bosques que son muy limpios, necesitan mucha humedad, o sea, la lluvia es muy importante. La alfombra de musgos son muy suaves. Esto me parece que es un microcosmos y genera al final una paleta de colores que hace el paisaje aún más especial. Así que pequeños mundos viviendo sobre esta roca. Inclusive este sedum, que es esta especie de arbolito como miniatura, nos adentra a este pequeño mundo. Mira estas pequeñas honguitos, esporas, líquenes que forman este paisaje increíble. También estas especies que son estas suculentas tan bonitas aquí en su hábitat natural. Por favor, si la ven, no la corten, no se la lleven. Aquí está muy bien y es de muy fácil reproducción. En cualquier vivero la podemos encontrar. Entonces, cada vez que visitemos cualquier área natural, por favor, todo este paisaje tan hermoso que vemos aquí, que ha tardado miles de años en formarse, y dejamos intacto para que otros puedan disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando el día de hoy. Si eres un amante de las suculentas, definitivamente tienes que venir aquí. Vemos cómo ellas se aferran en la roca volcánica y sobreviven, tienen mucha resiliencia. Porque vivir en roca volcánica no es tan fácil. En el invierno pueden llegar a estar muy frías. Con el contacto del sol, su temperatura aumenta mucho más rápido. Es difícil que una roca volcánica almacene el agua. Por su porosidad, se va directamente al subsuelo. Así que las plantas que están colonizando las lavas de este volcán, del Chichinautzin, son unas guerreras. Poco a poco lo irán colonizando, formando materia orgánica, tierra negra, que será aprovechada por otros árboles. Parece increíble la cantidad de paisajes distintos que vas atravesando. Esto me recordaría pues un bosque típico de pinos. Luego pasamos como a zonas totalmente claras con básicamente todo esto roca volcánica y es increíble cómo va cambiando todo el rato. Lo loco aquí es que van creciendo suculentas por cualquier parte. Que yo tenga conocimiento, no existen suculentas en estado silvestre en España. Nosotros tenemos muchas suculentas, muchas. Así que te invito a que te quedes a vivir en México. Es fascinante, ¿no? Cómo los volcanes se vuelven soporte de vida. Al fin de cuentas, también son jardines. Ya estamos en octubre y los campos mexicanos pues empiezan a llenarse de flores amarillas. Ahorita nada más el pasar por aquí ya detectamos que encontramos este cempasúchil silvestre. Si quieres olerlo. Es como si fuera una esencia artificial, pero Exacto. es totalmente natural. Apenas están floreciendo, ¿no? Apenas están empezando a salir. Ahorita fue nada más el paso y el detectar, ¿no?, este aroma tan bonito.
Una de las características de la roca volcánica es que es más liviana. Por eso actúa como una esponja. La Sierra del Chichinautzin, cuando llueve, alimenta los mantos acuíferos. Dicen que incluso la cuenca del Balsas tiene estrecha relación con el agua que cae en estas montañas. El manto freático está bastante profundo. En esta zona no tenemos cuerpos de agua permanente, como ríos o lagos. La zona más cercana, ya lo decíamos, es Lagunas de Zempoala, porque toda esta agua que aquí se capta se infiltra como un pedregal. La humedad del bosque permite la existencia de llamativos especímenes del reino fungi. También vamos a encontrar una gran cantidad de especies de hongos como los que tenemos aquí, estos naranjas. Vamos a tratar de tener cuidado, no agarrarlos, ya que pueden ser venenosos. Como la mayoría de los bosques templados de México, en la época de agosto son cuando aparecen mucho con las lluvias del verano. Aquí no es la excepción. Las comunidades indígenas que habitaban esta zona conocen las especies de hongos y todavía hay platillos que puedes conseguir en los alrededores del Ajusco en base de estos hongos. Vean, algo de lo que he aprendido con el biólogo Marco a lo largo de nuestros viajes por todo México es que esta cabeza de hongo está llena de esporas y las esporas son las que necesita esparcir en el ambiente para reproducirse. ¿Estamos listos? ¡Wow! ¿Cómo saca el aire sus esporas? Es como si fuera tierra, pero en realidad son esporas. Un buen favor que le podríamos hacer a este hongo es liberar las esporas un poquito más lejos de donde lo encontramos, porque a final de cuentas eso es lo que importa para la reproducción de este tipo de organismos, como estos grupos de hongos, como las plantas que se reproducen por medio de semillas y también por medio de esporas. Lo mejor para ellos, genéticamente hablando y como especie, es que su distribución sea lo más amplia posible, porque en caso de que le llegue a pasar algo a alguno de los ecosistemas en los que habite, pues aún así hay otros parches de vegetación donde seguirá existiendo. Entonces es por esto que algunas plantas se han adaptado para preferir que animales como los colibríes y como los murciélagos las polinicen en lugar de simplemente mariposas y abejas. Estos se desplazan a mayor distancia y por ende aquellas especies que lo hacen tienen menor probabilidad de extinguirse cuando un evento así ocurre. Si observas, se necesita muy poquita presión para liberar un montón de esporas microscópicas, entonces realmente no necesita que haya un animal mordisqueándolo o apachurrándolo, ¿verdad? Esto es solamente un plus que nosotros le estamos dando. Cualquier movimiento, cualquier roca que se caiga, cualquier animal que llegue y lo pise es suficiente para esparcirlos. Ya tengo las manos totalmente llenas de esporas, miren. Gracias, biólogo, por iluminarnos por siempre con tus conocimientos. Quiero que me ayuden a convencer a Marco que se haga un canal de YouTube sobre naturaleza que muestre todos estos secretos y que solamente él sabe interpretar. A los 19 años ya es biólogo egresado de la universidad allá en Tamaulipas. Así que, por favor, dejen en los comentarios si quieren que se haga un canal de YouTube y así veamos si lo convence. Que el pueblo hable. Ya superamos la barrera de los 3.000 metros. Ya vamos a una altura de 3.128 metros sobre el nivel del mar. Es más difícil caminar. Se siente como si el aire fuera más ligero, más ralo. Cada paso que das cuesta. El bosque, a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, comienza a escasear y es donde aparecen los páramos de altura. También venir a este tipo de rutas te entrena, te fortalece los pulmones, el corazón. Que de verdad parece que se hacen como cascadas naturales, pero de puro verde. Este camino por el que estamos yendo, donde sentimos la humedad y el olor a las flores, lo que hago es respirar y llenar los pulmones de este aire tan limpio. Imaginen, justo al lado de esta área natural protegida, hay más de 25 millones de personas y esto es un pulmón que purifica el aire de la ciudad. Les invito de verdad que aprovechen sus áreas naturales y siempre, si quieren ir a explorar estos sitios, hacerlo con guías. Y con Ajusco Explore y Casa Xitle tienes acceso a muchos de los volcanes del sur de la ciudad y con una atención de primera. Entonces, al visitar estas áreas, pues no olviden llevarse todo lo que traen consigo, respetar el ecosistema y venir preparados. Si encontramos una basurita extra por ahí, pues también. Vean, aquí ya encontramos los primeros oyameles, son muy bellos. Es el árbol donde la mariposa monarca escoge dejar sus huevos
Por eso es muy importante cuidarlos. Y estos bosques de Oyamel se encuentran distribuidos mayormente en el eje neovolcánico transversal. Si se acaban los bosques de Oyameles en México, se va a extinguir la mariposa monarca, que es muy famosa por lograr esa migración masiva de más de 6,000 kilómetros entre Canadá y México. La verdad que vamos muy bien, la pendiente no es muy empinada y como está todo tan húmedo, hay una sensación de frescura que la verdad que hace el camino como muy agradable. Increíble todo, el camino ha sido bellísimo entre ver las águilas, el olor de toda la maleza, la lava, es bellísimo. Aquí ya podemos observar pues la presencia de esta conocida como la rosa de montaña, que seguramente has visto en tus visitas a las montañas mexicanas, el Eryngium. Estamos a final de la época de lluvia y aún es posible observar la reina del verano, que es la dalia. Habita pues estos pedregales del Chichinautzin. Es la flor nacional de México y aquí en esta zona tenemos algunas especies silvestres. Todavía nos está ahora sí que engalanando con su presencia. Pues de la dalia se usa todo. Sus pétalos son comestibles, sus tallos habían sido usados en tiempos antiguos como tuberías, ya que son como popotitos, están huecos por dentro, una manera de conexión para llevar el agua. También sus raíces es un bulbo, que es como una pequeña jicamita que también se puede comer. Se aprovecha todo de la dalia. Se han desarrollado a lo largo de millones de años estos pigmentos que son bastante caros de producir. Hay demasiados tonos que nosotros como humanos jamás podremos siquiera imaginar. Este pigmento es un incentivo que hace que los insectos se sientan cada vez más atraídos a consumir el néctar de la flor. Y cuando lo están consumiendo se embarran de esto, que son estos granitos de polen, que son como sus gametos, son unas pequeñas cápsulas de material genético que cuando el insecto va y se alimenta del néctar de otra planta, ahí ya hubo un intercambio de gametos, ya hubo reproducción. Vamos a transportar sus genes. Ya los estoy depositando en la parte femenina de la flor. Cuando esta flor produzca frutos, las semillas contendrán buena parte del material genético de la otra planta. No puedo con la belleza de las dalias, son de un color lila, son muy bonitas y que crecen con una facilidad. Vean, este camino está rodeado de piedra volcánica y de las hermosas dalias. Ya sin duda están ocupando un lugar muy importante en mi lista de flores favoritas. Yo casi no la conocía y me sorprende saber que es la flor nacional de México, que es una flor mexicana. Es preciosa. Ay, el camino se está volviendo con mucho mayor pendiente. Está haciendo más difícil. Está un poco cerrado por la hierba. Seguimos avanzando y vamos a llegar a más de 3,400 metros de altura. ¿Cómo se ve este cambio, esta frontera? Venimos de este bosque húmedo y estamos entrando precisamente al matorral. Unos pasos más y vamos a salir al Mar del Agua. Una planta característica de los pedregales es un sedum, guarda mucha agua en su interior, entonces se reproduce fácilmente, está adaptada a estos ambientes extremos de vivir sobre la roca, de estar expuesta mucho tiempo al sol, de aguantar largas temporadas de sequía y luego largas temporadas de lluvia. Ahorita estamos viendo aquí que ya floreó, este rojito es su flor. Es muy bonito también porque pareciera como un árbol en miniatura. La cantidad de líquenes que tiene aquí en su corteza, pues es un indicador de que la calidad del aire en este lugar es excepcional. ¡Qué paisaje! Es la primera vez que vengo a este ecosistema tipo pedregal en la temporada de lluvia. Está lleno de vida. Las plantas que crecen en los ecosistemas volcánicos tienen mucha resiliencia porque ellas se han sabido adaptar y están convirtiendo esta roca volcánica con el paso de los miles de años en tierra nueva, tierra muy fértil que permite que crezcan estos árboles. El biólogo Marcos Osaya no desperdicia ninguna oportunidad para el tan ansiado encuentro con las víboras de cascabel. Estoy buscando cualquier Crotalus que se digne hacerse ver, pero hasta ahora no ha habido mucha suerte.
Este es el momento para parar a descansar. Unos 5 minutos. La montaña está hermosa. Les quiero comentar algo. Cuando viajamos, usualmente tenemos problemas de estreñimiento. Eso se debe a los cambios de alimentación, a tu cambio de rutina, ya que estás lejos de casa. Y en la montaña es súper importante mantenernos hidratados. Y otro aspecto importante que no podemos dejar a un lado es cuidar de nuestra microbiota intestinal. En las caminatas siempre traigo a este pequeño gigante, el Yakult 40 LT, que contiene más de 40,000 millones de Lactobacillus casei shirota vivos. Probióticos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Además, por su tamaño es muy fácil de llevar a mis actividades del aire libre. Para evitar el estreñimiento o cualquier otra molestia intestinal al salir de viaje, lo fundamental es seguir haciendo ejercicio, beber 2 litros de agua al día y lo ideal es consumir 25 a 30 gramos de fibra dietética como cereales, frutas y verduras. Además, no se olviden de consumir sus probióticos todos los días como los Lactobacillus casei shirota. Los lactobacilos son conocidos por su capacidad de generar ácido láctico, lo que contribuye a incrementar los movimientos intestinales y reducir las molestias causadas por el estreñimiento. Fortalece la microbiota intestinal en esta época vacacional. Yakult 40 LT, este pequeño gigante no conoce fronteras. Se consume en más de 40 países y regiones del mundo, llevando su beneficio a millones de personas. Así que ya sabes, para este ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT. Me caes muy bien. Venga equipo, vamos a subir a 3500, que es la cumbre del Chichinautzin, el seno de la madre tierra. ¡Fuerza, guerreros! Allá vemos la cima, estamos cerca. ¡Vamos! En el Pedregal nos distrajo una avispa que cuenta con uno de los piquetes más letales. Acabamos de ver a la famosa avispa cazatarántulas. Es un himenóptero del género Pepsis. Esta avispa es muy conocida por un par de razones. Una es que tiene la segunda picadura más dolorosa de todo el reino de los insectos, según la escala de Justin Smith. Otra es su ciclo vital. En lugar de estar en colmena, como muchos de los himenópteros sociales, anda en solitario la hembra. Lo que hace es buscar una tarántula o una araña grande. Una vez que la encuentra, le pica, el veneno paraliza a la tarántula. A partir de ahí, la avispa arrastra a dicha tarántula hacia su madriguera y ahí deposita un huevecillo al interior del abdomen de la tarántula. Cuando la tarántula despierta, medio atontada, continúa con su vida regular, se sigue alimentando, pero poco a poco el huevo va eclosionando al interior del abdomen de la tarántula, se va alimentando de la tarántula por dentro, evitando por cierto los órganos internos para poder mantenerla viva todo el tiempo posible. Entonces al final sale la avispa de la tarántula muerta, una vez que ya de plano se comió todo lo que tenía que comerse. Es un proceso lento, bastante tortuoso para la tarántula, brutales. Me tocó presenciar por primera vez un espectáculo de historia natural del que yo había leído desde niño. Me puse pecho tierra justo enfrente de la tarántula, paralizada. Estuve esperando yo creo que por como media hora, hasta que por fin se dignó a pasar enfrente de mi cámara, y ahí fue cuando capturé esta fotografía de las más especiales. Venga equipo, aquí podemos ver lo que es el Malpaís, esta última colada que el volcán Chichinautzin arrojó. ¿Por qué el Malpaís? Es imposible vivir, sembrar en estos lugares, por las rocas, lo estéril que es el lugar. En cuestión de minutos nos acercamos al cráter del volcán. Estamos llegando al labio del volcán. Ahorita vamos a conocer sus calderas y su cráter que queda de este lado. Ya hemos llegado al cráter del volcán. Tiene una forma irregular, no se ve como tal como un cráter, pero gracias a los expertos conocemos que esto era el cráter. Podemos ver cómo está deformada, tal vez por una explosión cuando estuvo en erupción. Recordemos que este es un volcán monogenético. ¿Qué significa monogenético? Que hizo erupción en una ocasión, desde ahí no ha vuelto a presentar actividad. Y si observas bien, podremos ver cómo aquí se hizo pues como una grieta donde se abre, cómo vino el escurrimiento. Ahorita vamos a caminar hacia este lado pues para observar la enorme caldera que tiene este volcán. En general el término caldera usamos cuando es un cráter muy grande, pero las calderas, si hablamos en general, eso se forman por colapso.
un derrumbe, digamos, de la cima del volcán. Eso puede ser producido por una erupción muy importante, que todo se drena. Venga, equipo, vamos a continuar por este camino, vamos a tener precaución, es importante aquí ya dejar los bastones y más bien usar nuestras manos para irnos agarrando. Si se dan cuenta, es un gran mar de rocas. Vamos a bajar y luego vamos a subir un poquito. ¡Qué miedo! Vean cómo voy cruzando. Ay, ay, ay. Soy la prueba viviente de que siendo chaparrita y mujer se puede todo, güey. Eso es todo, la actitud. Aquí podemos ver precisamente, mira, cómo esto es considerada la cima, el punto más alto. Y lo que vemos pues es como una grieta, ¿no? Cómo se abre. Aquí tuvo que haber circulado y ahí se ha instalado un bosque en esta grieta. Ahí se ve claramente. Una explosión gigante, estruendosa. El volcán Chichinautzin tiene un escudo, la lava muy grande, un cono muy alto, cientos de metros de altura. Y el volcán Chichinautzin fue una erupción violenta porque, por ejemplo, ese no conserva también su cráter. No, como el tienes velado. toda la razón, no está fue más efusiva, principalmente efusiva, mucha lava en el Chichinautzin. Es de una composición más basáltica. Son magmas más calientes, que es una erupción que va a producir principalmente lavas un poco más rápidas, más viscosas. Pero esas lavas pueden llegar muy lejos, puede afectar también grandes áreas. Cuando uno baja a Cuernavaca, cruza las lavas de Chichinautzin, uno puede encontrar fragmentos, son evidencias de explosión durante la erupción y lavas. El primer informe geológico que se hace sobre la Sierra del Chichinautzin lo hace precisamente Humboldt al llegar a estas tierras y darse cuenta precisamente de esta alineación que vemos de los volcanes. Se calcula que hace aproximadamente 1800, 1900 años una caldera enorme se abre al norte de Tepoztlán. Empezó a escupir humo, fuego, lava, todo alrededor. Estuvo activo, se calcula, varios años y seguramente los pobladores originarios de estas zonas pues tuvieron la oportunidad de contemplar este espectáculo. Todos los volcanes que forman la Sierra del Chichinautzin son considerados volcanes monogenéticos, volcanes muy jóvenes. ¿Y cómo los vulcanólogos conocen la edad de los volcanes? De hecho, lo que hemos usado más es el radiocarbono. Lo que se fecha no es la lava o el producto del volcán, un material orgánico, o sea, carbones, por ejemplo, que uno podría encontrar en las cenizas. Fechamos suelos que están debajo de depósitos de ceniza del volcán y ahí nos da una edad máxima. Sabemos que la erupción ocurrió después de la formación de ese suelo. Entonces, a la Chichinautzin teníamos así fechas de 1800 años. El surgimiento del complejo volcánico del volcán Chichinautzin transformó el Valle de México, porque con la aparición de los volcanes se encerró completamente al valle y contribuyó a que la cuenca se volviera endorreica, es decir, sus aguas perdieron su comunicación con el mar. En la zona plana del Valle de México se ubica la mayor parte de la mancha urbana, y en los últimos años se ha venido urbanizando la zona de montaña. Sin bosques se reducen las áreas de recarga del acuífero e incrementan los riesgos por inundaciones. Con una vista de película descansamos un rato apreciando el paisaje volcánico. Con la torta, el momento más feliz de Ade. Por lo que he venido, básicamente. Vean, aquí está todo el equipo merendando. Estamos comiendo nueces, frutos secos, son ideales para recuperarse la energía. Tenemos una vista apocalíptica, llena de lava. Me recuerda mucho al volcán Paricutín, pero aquí podemos ver que es más antiguo. Ya la roca está solidificada, no emana calor de la superficie. Se hizo erupción hace más de 2000 años aproximadamente. El volcán nos acogió de maravilla.
el clima, y me siento contento al verlos cómo van descubriendo también el lugar, que pueden lograr llegar a la cima, desafiar sus miedos. Ahora mismo muy feliz. Perdón, de que traía un chorro de hambre. La verdad que la panorámica es increíble. Allá al fondo, aun con las nubes, se pueden ver como un montón de volcanes pequeños, otros más grandes, y la verdad es que solo el hecho de imaginar que cada uno de ellos te ofrece una vista como esta y una vegetación, ¿no?, tan única, da como ganas de visitarlos todos, pero es que hay muchísimos, todavía con el asombro de toda la riqueza natural que tiene México. Aquí en la Ciudad de México tenemos más de 200 volcanes en la Sierra de Chichinautzin, el cinturón de fuego que rodea al planeta, el cinturón de fuego del Pacífico. La caldera se extiende tanto que no da la sensación de estar tan alto. Estamos casi a 3.500 metros. No me ha dado mal de altura de momento, esperemos que siga así. Tengo que empezar por decir que yo siempre le he tenido miedo a las alturas. También es la sensación de falta de confianza en una, ¿no? De sentir que es una la que no va a poder. Entonces, pues es bonito enfrentarlo. Pasar este límite vertical de la ciudad para empezar a darse cuenta que estamos en un campo volcánico y lo que implica eso para la ciudad. Nos olvida que estamos rodeados de volcanes. Fundamental venir con alguien a quien le tienes confianza. Tanto Andrea como Jero son grandes maestros. Me dan muchas lecciones y acompañan. Algo de lo que me motiva precisamente a hacer estos recorridos es que la gente conozca estos lugares, pero que conozca también su historia, ¿no? Es importante saber por qué lugar estamos caminando. Eran lugares importantes de culto, de veneración. Es una gran satisfacción el poder venir aquí con los viajeros, el que descubran estos lugares, el que se sorprendan descubriendo su propia ciudad. Vean, aquí podemos ver cómo estaba todo el cráter. Yo creo que si alguien cae aquí, sería el final. Por eso lo importante de ir con Ajusco Explorer para evitar que haya accidentes de este tipo. ¡Fuerza, guerreras! Y como si no fuera suficiente estar al borde del cráter, decidimos ir hasta la parte más alta del volcán Chichinautzin para hacer la tradicional cumbre. Queremos ir al punto más alto del volcán Chichinautzin y a eso nos dirigimos, lo más alto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que queremos superar nuestros límites. Estas florecitas color lila nos motivan a seguir adelante y alcanzar la cima. ¡El olor de la victoria! ¡Felicidades, tía! Marco, tu primer 3500 Así metros es. sobre el nivel del mar. Primero de muchos. Ajusco Explorer. Venga, Marco. Fuerza. Felicidades. Marco, allá aparece un pequeño angelito. Creo que más que conquistar la cima, por más cliché que suene, es algo más como de que conquistar tus propios límites. El siguiente objetivo es adentrarnos a los tubos de lava del volcán. Ya comenzamos el descenso del volcán Chichinautzin y ahora nos vamos a una de las cuevas que tiene este volcán. Estamos llegando ya a la zona de las cavernas de los tubos lábicos del volcán Chichinautzin. En unos minutos estaremos adentrándonos al inframundo. Ni parece aquí, en este pastizal. De verdad ni parece que aquí hay unos túneles de lava, pero son estas cavidades que se formaron por la fuerza de la lava. Nada es como las películas, esta es la vida real, vengan a vivir la vida real. Vamos a una zona de cavernas. ¿Esta es la más grande? Pues sí, a ver qué tal nos va. El terreno está algo escarpado, pero ya lo último. ¡Vamos, chicos! ¡Fuerza, guerreros! Fuerza, equipo. Fuerza, que ya casi vamos a la mitad. Vean, aquí ya está la apertura de la caverna. ¡Wow! Vean qué hermosa es. Pues mira este arco precioso, lleno de toda esta vegetación nativa de estos pedregales del Chichinautzin. Entramos literalmente a otro mundo. El atardecer.
La caldera tenía toldo, o sea, tenía el techo. Al momento de enfriarse, se cuartea y colapsa el techo y queda aquí el hueco o la cavidad. Está divina, vean cómo está la Echeverría pegada a sus muros. Me resulta muy curioso que le llamen Echeverrías a las suculentas de aquí, porque literalmente en vasco significa casa nueva, es un apellido bastante común allá, pero no entiendo de dónde ha venido llamarle así a las suculentas. Es increíble el arco que se forma, parece construido por el humano, pero no, es natural. La verdad es que no sé si los guías han elegido la hora a propósito, pero la luz que hay, o sea, la luz que entra por la cavidad es mágico. Se ven todas las gotas cayendo, se ven brillando y es espectacular. Vean qué increíble, cómo el sol penetra esta cavidad volcánica. Y aquí vemos cómo las gotitas de agua caen. Esto es una prueba de que la roca volcánica es porosa. Se filtra el agua y alimenta nuestros mantos freáticos. Y de hecho la Sierra Chichinautzin es elemental para alimentar a la cuenca del río Balsas, a este sistema del que se extrae la mayor parte del agua de la Ciudad de México. Y vemos que hay un montón de suculentas, una pared, yo creo que de los lugares más bellos que he ido en el eje neovolcánico. Y lo tenemos a solo 40 minutos de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Ya vamos entrando a la cueva. Vean esto, por favor. Es muy profunda. ¿Y cómo se forman los extraordinarios túneles de lava? Pues se forma por el flujo de la lava, viene saliendo, viene circulando. Una vez que el volcán deja de expulsar lava, pues estos conductos, estos túneles se vacían y quedan estas cavidades. Con el tiempo se fue solidificando, se fue haciendo una costra y ahorita pues estamos a punto de llegar aquí a la primer caverna que vamos a entrar. Es un mundo misterioso, ¿no? Está resbalosa por el goteo que cae. Hay que tener mucho cuidado. Es roca volcánica y es filosa. Cuando se emite lava, tiene un calor muy grande y entonces al contacto con la atmósfera, que tiene una temperatura de 20 grados, se congela la superficie, se forma una costra. Y a lo largo del tiempo, la parte caliente y fluida del flujo de lava circula internamente. Entonces, eso se favorece cuando las lavas son muy calientes, tienden a circular así en este modo subterráneo, y entonces son más comunes en los basaltos, que son el Xitle Chichinautzin. Pues vamos a entrar como unos 100 metros nada más. Este lado está muy bonito, donde vamos a poder apagar las luces, conectar con la caverna, escuchar este goteo, este palpitar de la madre. Recordamos que pues en el antiguo pensamiento mesoamericano entrar a una caverna era pues como entrar literal al útero de la madre tierra. Algunos dirían que es como un portal, ¿no? Porque se decía que las cuevas pues eran la entrada a este mundo subterráneo donde vivía Tlaloc, el dios de la lluvia. Por eso vemos como las cuevas, el agua están relacionadas. Estos manchones blancos que vemos aquí sobre estas paredes son tapetes microbacterianos, viven, crecen y se desarrollan aquí dentro de la caverna. Estas condiciones pues extremas pues logran sobrevivir, logran desarrollarse. Estos túneles de lava son comparados con túneles que se puedan encontrar por ejemplo en la Luna. Sabemos que en la Luna hay cráteres. Esos cráteres también tienen túneles o cuevas volcánicas. Se cree que puedan existir ambientes similares. Nos están diciendo que habita una especie de microorganismo en las paredes, que es muy antiguo, así que no lo podemos tocar por el pH que tenemos en nuestras manos. Mira, Jorge, también podemos aquí apreciar las raíces de las plantas, de los árboles que viven afuera, que logran atravesar las placas de lava, estas placas tan gruesas, donde también obtienen agua y minerales y los cuales se están nutriendo prácticamente de aquí mismo. Hay que poner atención donde vamos pisando, ya vimos que es muy irregular el suelo, se nos puede atorar allá al pie, entonces hay que tener cuidado y poner atención donde caminamos.
Vamos a pasar esta parte donde vamos a tener muy cerca el techo. Cuidado con la espalda. Vamos a apoyarnos en el suelo. Venga, equipo, cuidado con las rodillas, con la espalda. Me gusta porque te hace ver un poco lo pequeño que eres y a la vez lo enorme que es la cueva, pero los puntos tan estrechos que tiene. Es como una montaña rusa de emociones. La roca está muy filosa. Lo bueno es que ya llegamos. Bueno, para esta pierna. Cuidado. La piedra es totalmente negra, es volcánica. Creo que es la primera vez de muchos en un túnel volcánico. Adeli, tiene su ventaja ser pequeña. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es poder vivir una experiencia como esta de una manera muy cómoda, porque no te chocas. La verdad es que es una experiencia sobrecogedora. Pensar que estamos en una cueva volcánica con toneladas de roca volcánica encima de nuestras cabezas. Dan ganas de quedarse aquí mucho más tiempo. Bueno, pues ya ahorita al interior de la caverna podemos ver cómo es un gran captador y es como el agua se filtra, cae y no queda aquí en el suelo, sino sigue bajando. Los mantos freáticos son bastante profundos. La mayoría de las poblaciones que están aquí, poblaciones originarias, no tienen acceso al agua. Los más beneficiados pues son realmente pues las ciudades aledañas al corredor. Venga, equipo, aquí podemos ver la lava todavía como estaba escurriendo, formando estos estalafitos, estas gotas de lava, estas piedras ahora, por las cuales también sigue escurriendo y a su vez siguen creciendo por los minerales que son arrastrados por el agua. Llevan por el nombre de estalafitos. Las estalactitas se forman por el agua y estos son formados por lava. Estas grandes gotas que están aquí, sólidas ya, ahora en piedra. Todas las cuevas que había explorado hasta el momento eran de origen kárstico, es decir, eran cuevas formadas por medio de la roca caliza. Es de inmediato que se notan las diferencias y creo que una muy buena manera es volteando hacia arriba, al techo. Las formas de las estalafitas son bastante increíbles cuando te imaginas cómo lucían cuando estaban al rojo vivo, porque alguna vez lo estuvieron, y pensar en eso cuando observas los detalles de cada una es algo muy chido cuando estás aquí en persona. Es mi primera vez en una cueva y estoy extremadamente relajada, muy concentrada en los sonidos. El solo hecho de saber dónde estamos ya es muy impresionante. Yo he tenido fascinación por los volcanes desde que soy niña, de chavita andar jugando en el espacio escultórico y que me contaron que eso venía de la erupción del Xitle y yo ya desde ahí ya estaba con la curiosidad. Yo creo que tiene que ver con dos cosas, que por un lado sí son esta devastación, pero también generan vida de lo que ha hecho y moldeado la vida en el planeta. Es hermoso, ¿no? Simplemente estar en este tubo de lava y con el agua cayendo y filtrándose, pues parece maravilloso. Aquí a veces llamamos cerros a los volcanes y se nos olvida dónde estamos, todo lo que hacen los volcanes por nosotros. Además, ¿qué pasa con la imaginación y los sentimientos de uno cuando entra en contacto con el magma? ¿Qué cosas se inspiran y se detonan? Los volcanes han sido fuente de inspiración para la escritora Marta Riva Palacio. Memoria del fuego, gramática del olivino y los silicatos. Mis huesos también son calcio, mineral, fósil, recuerdo de un lecho marino. Magma, lava, cristalizo según donde me encuentre. Paso de un nombre a otro, duelo con duelo, desenrosco. Esta roca, este registro de lavas trenzadas, ¿recordará que alguna vez fue parte del centro de la Tierra? Vamos a empezar la retirada, todavía nos falta un buen tramo. Acordémonos que estamos en la sierra del Chichinautzin. Vean la luz al final del túnel. Vamos a salir con cuidado. Este color verde del sueño. El regreso fue tranquilo. Afortunadamente las lluvias no se presentaron y el volcán Chichinautzin nos regaló hermosas vistas del Valle de México tapizado por nubes. Pues ya venimos en la ruta, ya se nos hizo un poquito tarde y ya nos está cayendo la noche. Esperamos salir antes de que oscurezca.
Dormimos al sur de la ciudad en las faldas del volcán Chitle, donde se encuentra la casa que le hace honor al volcán, la Casa Chitle. Desde aquí parten las expediciones de Ajusco Explore a las montañas de la zona. Esta es la primera noche en como 2 semanas en que despierto yo por mi cuenta, sin alarma. Creo que no había dormido tan bien en mucho tiempo. Es extremadamente cómodo y aparte hay unos cacomixles afuera que pasan por las noches por la barda y es la primera vez que vi cacomixles y las fotografías. Aquí hay un cacomixle. Están hermosos. Son unos prosiónidos, son unos mamíferos parientes de los mapaches y de los coatíes. Tienen una muy larga cola anillada. Nos dijeron cuando llegamos acá que tendríamos oportunidad a lo mejor de verlos pasar por la barda de afuera del jardín, que es un jardín muy bonito, por cierto. ¿Y escuchaste el cacomixtle? Sí. Y durante un segundo me quedé como así. ¿Qué es esto? Creo que lo tengo debajo de la cama. Dormimos delicioso en Casa Chitle, escuchando el sonido de las aves al despertar, bajo unos frondosos bosques templados, una temperatura increíble. Nos cobijamos entero y no sentimos nada de frío. Muy muy rico, la tranquilidad. Y aquí, a pesar de que estamos en la Ciudad de México, se respira un aire muy limpio. Y vean, esta sandía, lo que tiene la Ciudad de México es que las mejores frutas del país llegan aquí porque están en el centro. Pues vean, Michi es un integrante fundamental de la Casa Chitle. Nos ha recibido con muchísimo amor. Véanlo, es súper cariñoso. Gracias por acompañarnos en una nueva aventura por los volcanes de México. El complejo volcánico de la Sierra del Chichinautzin aún tiene mucho por mostrar.